No podemos quedar indiferentes respecto de la reciente aprobación por parte del Congreso de la Argentina de una ley de aborto que prácticamente establece el aborto libre para toda aquella mujer que lo solicite y al mismo tiempo que contaría con el respaldo de la institucionalidad de aquel país, independientemente de el juicio moral que merece una acción de esa naturaleza. Y frente a ello no cabe, sin duda, una opinión de parte nuestra, lo hemos creído así oportuno, porque efectivamente, en primer lugar, hay que decir que una ley de aborto para ese país es una mala noticia para América Latina, donde encontramos ya algunas naciones que lo han incluido en su itinerario legislativo y jurídico. Por lo tanto, nos presenta delante de una situación que ciertamente es altamente controversial, porque lo que es a todo evento un don de Dios, lo que es la vida humana, que como tal ha de ser acogida, recibida con gratitud y amor, queda en un escenario de ser considerado un agresor injusto que atenta contra la estabilidad y al mismo tiempo contra el bienestar de la sociedad y particularmente de la familia. Por lo cual el Estado se defiende frente a ello mediante la ley. Y por ello entonces resulta paradojal que se establezcan leyes de esta naturaleza que en definitiva atentan contra la vida humana inocente, indefensa, y a tal punto que no tiene la más mínima defensa, el más mínimo recurso a la defensa, que es el llanto. Por ese motivo, entonces, no podríamos olvidar las palabras de San Juan Pablo II en aquella carta encíclica Evangelium Vitae, donde presenta a la comunidad médica, científica y en general a la familia y a quienes tienen la alta responsabilidad de procurar el bien común de la nación, recordar una doctrina que es perenne en la historia de la humanidad. Es decir, se reconoce el derecho de los estados y de las personas a la legítima defensa ante un agresor injusto. Pero, ¿qué hacer con la vida de ese agresor injusto? Evidentemente que dada su condición de persona, si bien los estados por el derecho natural están autorizados para administrar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos, sin embargo, el Papa convocó a toda la humanidad para que excluyeran de su itinerario jurídico la pena de muerte. Y precisamente advirtiendo que si eso se hacía frente a un agresor injusto, ¿con cuánta más razón tendría que defenderse la vida humana inocente, indefensa? Y partiendo en primer lugar por la responsabilidad que tienen sus progenitores, que tienen sus padres, que tiene la familia. Y por supuesto, el personal médico y todos los actores en el ámbito de la salud, puesto que su tarea consiste en restablecer la salud humana y en ningún caso procurar
la muerte de un inocente. Podrán esgrimirse muchas razones, muchos motivos. Sin embargo, lo que está en juego aquí es el valor de la vida humana y su dignidad. Y esto no es extraño que ocurra en nuestro tiempo, más todavía en sociedades en las cuales de manera progresiva y sistemática se ha ido privatizando el tema de Dios, excluyéndolo del escenario social. Y por lo tanto, al silenciar a Dios en la ciencia, en las artes, en la política, en la economía, en el derecho, quedamos nuevamente con la tesis del paraíso original. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Nos apropiaremos de la ciencia de Dios, puesto que es Él el creador y quien establece la norma moral conforme a la cual se ha de vivir bien la vida. Y esto es importante considerar porque así como Él concibe la mente, concibe la ley en su mente, misericordiosamente participa a los seres racionales de esa normatividad que es conocida como el derecho natural. Y luego los seres humanos tienen la responsabilidad de promover el bien común a través de legislaciones que se hagan cargo de la naturaleza y dignidad de la persona. Es decir, que obedezca al derecho natural. Y sin duda que los cristianos tenemos una razón más de fondo, que también fue un argumento muy sólido para Israel y que consiste en la razón antropológica, puesto que el hombre es considerado criatura de Dios, a imagen y semejanza suya. Desde el instante mismo de la concepción se da esa realidad. Acontece ese misterio creador de Dios que le da la identidad de naturaleza y por lo tanto se constituye en un don la vida humana concebida, la vida humana naciente, y así también que se exige en razón de los derechos de esa vida la dignidad del proceso procreativo y también, por supuesto, la dignidad de la matriz social en la cual será recibida, a saber, el matrimonio y la familia, que tiene como primera tarea acogerla, cuidarla, educarla y evidentemente que esa tarea es indelegable, así como la vida humana es indisponible. De esta manera, debemos ser conscientes de que si no se considera un valor la vida humana, en cualquiera de las fases del arco de esta, no podemos hablar con propiedad y no lograremos nuestro propósito de cautelar los derechos humanos, de promover condiciones dignas de vida, de promover salarios justos, de promover una educación digna, de promover una sociedad habitable para el hombre, para la persona humana, porque sin Dios nos perdemos.
dado que Dios, revelado en Jesucristo, como recordaba el Concilio Vaticano II, mediante la revelación del misterio del Padre y de su amor, le muestra al hombre el propio hombre y le descubre la sublime vocación a la que ha sido llamado. Así podremos comprender el valor de la vida humana inocente, indefensa, enferma, sana, anciano, recién nacido o recién concebido, rico o pobre. Todos tenemos la misma dignidad y formamos parte de una fraternidad universal desde el instante mismo de la concepción, porque somos hijos de un Padre común, aunque no lo conozcamos. En esos términos, entonces, la aprobación de la ley del aborto en Argentina y en otros países de América y del resto del mundo constituye para nosotros un gran desafío. En primer lugar, de juzgar cuál ha sido el aporte específico a partir de nuestra propia identidad doctrinal, a partir del legado que nos ha dejado Jesucristo en el Evangelio. Cómo hemos sabido formar las élites políticas con el objeto de que con la mayor libertad que la verdad otorga, puedan discernir adecuadamente aquello que es más conveniente para el hombre. Y nos impone, por supuesto, la revisión de nuestros procedimientos en orden a ayudar, a enriquecer el entendimiento, a fortalecer la voluntad para buscar ardientemente la verdad y procurar fervientemente el bien, no solo personal, individual, sino también de la sociedad entera. Y en este terreno quisiera reivindicar el rol de la política, porque aquellos responsables de la res pública, de la cosa pública, aquellos responsables del Estado y por consiguiente de la misión fundamental del Estado, que es el bien común, han de tener presente que el bien común es el bien de cada una de las personas. Pero al mismo tiempo el desafío que se nos impone a todos es conocer verdaderamente lo que es el hombre, porque de esa manera podremos proporcionar no solo leyes, sino también todo el arco de servicios y de posibilidades que son conforme a la naturaleza humana. Y al mismo tiempo asumir la responsabilidad de ser custodios de la vida humana inocente, indefensa, ya sea por la precariedad del desarrollo embrionario o fetal, o también por el deterioro que pueda experimentar como consecuencia de la edad o de la enfermedad. Es una tarea magnífica y que se nos presenta como un gran desafío para inaugurar justamente el año 2021 que tenemos a portas y donde no podemos ocultarnos al momento de promover, de procurar condiciones más dignas para la persona humana en todos los estadios y en todos los ámbitos donde ésta tiene lugar, su presencia, para que así pueda crecer, desarrollarse y poder vivir
una vida digna de quien es verdaderamente humano y al mismo tiempo que es un hijo de Dios.